Chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la explicación de la formulación y nomenclatura de los oxoácidos. ¿Pero qué son los oxoácidos? Pues bien, los oxoácidos son compuestos ternarios que están formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Pero siempre se trata de un no metal? Pues no. A veces el elemento no metálico puede ser sustituido por un metal de transición, cuyo estado de oxidación es elevado. Es el caso del vanadio, del cromo, del manganeso, del tecnecio y del wolframio. La fórmula general de los oxoácidos es la siguiente, siempre escrita en este orden: el hidrógeno, el metal o no metal y el oxígeno. En este caso, el hidrógeno actúa con número de oxidación 1 más, el oxígeno con número de oxidación 2 menos y el metal o no metal con número de oxidación positivo. Recordad que el compuesto tiene que resultar eléctricamente neutro. La IUPAC acepta la nomenclatura tradicional para nombrar estos compuestos. El nombre se construye de la siguiente manera. Se escribe la palabra ácido y a continuación la raíz del nombre del elemento central, que puede ser metal o un no metal, con un sufijo y o prefijo. Los prefijos que se usan son hipo y per, y los sufijos ico y oso. Más adelante veremos la relación entre los prefijos y los sufijos y el número o estado de oxidación del elemento central. Pero antes vamos a recordar unas pequeñas ideas para poder memorizar los ácidos más habituales en la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si el número de oxidación del elemento central es par, el número de hidrógeno que posee el ácido también es par. Por ejemplo, el caso del ácido sulfúrico H2SO4 o el ácido carbónico H2CO3. En ambos casos, el número de hidrógeno es 2, número par, y en ambos casos el elemento central actúa con número de oxidación par, concretamente el azufre con 6 más y el carbono con 4 más. Si el número de oxidación del elemento central, en este caso, es impar, el número de hidrógeno que posee el ácido también es impar. Por ejemplo, el ácido nítrico y el ácido perclórico. En ambos casos poseen un único átomo de hidrógeno, número impar, y en ambos casos el número de oxidación tanto del nitrógeno como el del cloro es impar. En el caso del nitrógeno serían con 5 más y en el caso del cloro con 7 más. Si el elemento central actúa con el mismo número de oxidación, las fórmulas de los ácidos tienen formas similares, aunque se trate de elementos centrales diferentes. Por ejemplo, el ácido nítrico y el ácido clórico. Ambos compuestos son oxoácidos que poseen fórmula química similar, aunque se trata de dos elementos centrales diferentes, el nitrógeno y el cloro. Y por último, los oxoácidos que se forman con los elementos del grupo 15, 16 y 17 van disminuyendo el número de oxígenos de uno en uno a medida que disminuye el número de oxidación del elemento central. Por ejemplo, aquí tenemos los 4 oxoácidos que se pueden formar con el cloro: el ácido perclórico, el ácido clórico, el ácido cloroso y el ácido hipocloroso. Si nos fijamos en la fórmula química, a medida que disminuye el número de oxidación del cloro, disminuye de uno en uno el número de oxígenos que forman parte de la molécula. A continuación vamos a establecer la relación que hay entre los prefijos y sufijos que se usan en la nomenclatura tradicional de los oxoácidos y el número o estado de oxidación que posee el átomo central. Para ello tendremos en cuenta, o como referencia, esta tabla. En el caso que el átomo central posea un único estado de oxidación, la terminación del nombre del oxoácido sería ico. Por ejemplo, el caso del boro. Si el átomo central posee dos estados de oxidación, la terminación ico correspondería al número de oxidación mayor y la terminación oso para el número de oxidación más pequeño. Es el caso del carbono. Si el átomo central posee tres estados de oxidación,
la terminación ico correspondería al número de oxidación mayor, la terminación oso para el siguiente número de oxidación y la terminación hipo-oso para el número de oxidación más pequeño. Como ejemplo tenemos el azufre. Y por último, si el átomo central posee 4 estados de oxidación, la terminación per-ico correspondería al número de oxidación mayor, la terminación ico sería para el siguiente número de oxidación, la terminación oso para el siguiente número de oxidación y la terminación hipo-oso correspondería al número de oxidación más pequeño. Como ejemplo tenemos el caso del cloro. Indicar que para establecer la relación entre prefijos y sufijos y los números de oxidación hay que saberse perfectamente el estado de oxidación que corresponde a cada uno de los elementos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vamos a obtener la fórmula química de un oxoácido a partir del nombre de dicho oxoácido en la nomenclatura tradicional. La palabra ácido nos indica que el hidrógeno actúa con carga positiva. Por tanto, también tenemos que la palabra sulfúrico nos está indicando que el átomo central sería el azufre y como la terminación es ico, en este caso le correspondería como número de oxidación al azufre 6 más. Como podemos ver en la tabla adjunta, el azufre tiene 3 estados de oxidación. Como termina en ico, el número de oxidación que le corresponde sería el mayor, en este caso 6 más. A continuación tenemos que añadir iones óxidos tantos como sean necesarios para que resulte este conjunto cargado negativamente, pero con el menor número de cargas negativas. En este caso añadimos 4 iones óxidos. Si sumamos las cargas negativas de los iones óxidos tendríamos 8 y le restamos las 6 positivas del azufre, la parte negativa del oxoácido tendría 2 cargas negativas. A continuación, escribimos esta estructura de forma más simplificada. Y, a continuación, lo que hacemos es intercambiar los números que poseen los signos de cada uno de los iones. En este caso, el 2 del ion SO4 se lo colocaríamos de su índice al hidrógeno y el 1 del hidrógeno, del ion H+, se lo colocaríamos de su índice al grupo SO4. Como el 1 no se debe colocar, nuestra fórmula química sería H2SO4, que corresponde a la fórmula química del oxoácido, que sería el ácido sulfúrico. Veamos otro ejemplo. Vamos a tener la fórmula química del ácido cloroso. En este caso, la palabra ácido sabemos que nos indica que el hidrógeno actúa con una carga positiva. Por otro lado, la palabra cloroso nos está indicando que el átomo central es el cloro y la terminación oso nos indica que el cloro actúa con 3 cargas positivas. Como podemos observar en la tabla adjunta, el cloro tiene 4 estados de oxidación y como termina en oso nos indica que le correspondería a un número o estado de oxidación de 3 más. A continuación, le añadimos iones óxidos para que este conjunto, que es la parte negativa del compuesto, actúe con cargas negativas, pero con el menor número posible de ellas. En este caso, añadimos 2 iones O2-. Si sumamos las cargas negativas de los oxígenos y le restamos las 3 positivas del cloro, obtendríamos un anión con una carga negativa. A continuación, intercambiamos los números que poseen las cargas de los iones, que en este caso se trataría de un 1. Y como no se coloca, la fórmula química del oxoácido que corresponde al ácido cloroso sería HClO2. Veamos otro ejemplo, pero ahora lo que vamos a hacer es obtener el nombre de un oxoácido a partir de su fórmula química. Concretamente, el nombre del H2CO3. Como podemos observar, en esta fórmula química hay 2 átomos de hidrógeno, que como se trata de un oxoácido, el hidrógeno sería H+. A continuación sabemos que hay una parte negativa,
como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, el número de cargas de la parte negativa tiene que ser 2 menos para que pueda neutralizar las dos cargas positivas del hidrógeno. Sabemos que el átomo central en este caso es el carbono, pero no sabemos con qué número de oxidación va a actuar. Sí que podemos saber que tenemos 3 átomos de oxígeno y el oxígeno forma parte como ion óxido. Por tanto, tendríamos 6 cargas negativas y el carbono tendría que actuar con 4 cargas positivas para que a la hora de restar las cargas negativas que le corresponden a los oxígenos resulten un ion con 2 cargas negativas. En este caso, si nos fijamos en la tabla de referencia, podemos observar que cuando el carbono actúa con 4 cargas positivas, le corresponde una terminación ICO. Recordad que el carbono únicamente tiene 2 estados de oxidación. Por tanto, el nombre de la nomenclatura tradicional de este oso ácido se construye con la palabra ácido, seguido de la raíz del elemento central, en este caso el carbono, terminado en ico. El nombre correspondiente sería ácido carbónico. Veamos otro ejemplo. HClO. En este caso, el hidrógeno sería H+, y solamente tenemos un átomo de hidrógeno. Por tanto, la otra parte de nuestro compuesto debería de actuar con una carga negativa. Nuestro átomo central es el cloro, pero no sabemos con qué número de oxidación actúa. Y sabemos que tenemos un átomo de oxígeno que actúa con 2 cargas negativas. Por tanto, para que este conjunto resulte con una carga negativa, el cloro tendría que actuar con una carga positiva, para que al restarle 2 cargas negativas a una positiva, no dé un anión con una sola carga negativa. En este caso, si nos fijamos en la tabla de referencia, el cloro tiene 4 estados de oxidación y cuando actúa con una carga positiva, es decir, con su menor número o estado de oxidación, corresponde a una terminación hipooso. Así pues, el nombre de este compuesto sería ácido hipocloroso. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a formular y a nombrar los osos ácidos. Un saludo.